¿Qué tal amigos? Nuevamente acá en un nuevo podcast titulado La Iglesia y las sectas cristianas. Soy Yamin Yamilión, bienvenidos. En esta ocasión me encuentro ya solo, espero que Paulita esté bien, pero hoy tenemos que hablar de un tema que es un tema que nadie quiere tocar dentro de la iglesia, ya que si en el pasado éramos considerados una sola iglesia, hablamos de la iglesia católica, en los tiempos actuales ya hay demasiadas sectas cristianas. Primero vamos a hacer la diferencia entre una secta cristiana y una diferente religión, porque a veces muchos lo confunden, ¿no? Las religiones se establecen de acuerdo al culto que se le atribuye a cierta entidad, idea o persona, ¿no? En este caso las religiones están referidas a un Dios, ¿no? En nuestro caso, la religión cristiana establece a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como las tres entidades de un único Dios, ¿no? Estamos hablando del Dios Yahvé, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Otras religiones que podríamos mencionar sería el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el islam y el judaísmo, ¿no? Esto se debe a que sus cultos son muy independientes de la religión cristiana. Y esto conlleva algo muy importante. Cabe resaltar que las religiones son establecidas por personas, pero las religiones más importantes son establecidas por profetas, incluso por los mismos dioses que inspiran a sus profetas, ¿no? Dicho esto, nos vamos a una pausa para comenzar el tema de hoy. El grupo Jóvenes del Ayer para Hoy y Siempre, HAPS, te invitamos a formar parte de nuestro grupo juvenil de la pastoral de nuestra parroquia San Gerardo. Te esperamos todos los sábados a partir de las 4:30 en la cancha de nuestra parroquia en el aula número 4. Fuerza, honor, de rodillas ante Dios por un mundo mejor, por siempre, HAPS. Bien, estamos de regreso. Dado el contexto que establecimos, ahora vamos a hablar de las sectas. Las sectas dentro de la iglesia cristiana se establecen como subgrupos dentro de la iglesia. Esto se debe a que no comparten los mismos criterios que la iglesia principal ha establecido. Al decir iglesia principal me refiero a la iglesia católica, porque cuando Jesucristo deja este ministerio a sus apóstoles, la iglesia continuó durante los siglos siendo una sola. Esa transmisión que hacían los apóstoles hacia los demás seguidores de Cristo, esa sucesión no se interrumpió hasta los años 1500 o 1400, si no me equivoco, ¿no? Con las reformas de Martín Lutero, quien fue el primero de los personas protestantes que estableció una división dentro de la iglesia. Más adelante ya se estableció otra división con el rey de Inglaterra, que quería un divorcio, el cual no se le concedió. Después se separó de la iglesia formando otra iglesia. Luego, nuevamente, allá entrando al siglo XIX, se establecieron otras sectas cristianas, como ser los pentecostales, los mormones e incluso los adventistas. Y más entrando ya al siglo XX se establecieron otras sectas mucho más menores, vamos a llamarlo, porque no fueron tan grandes. Sí constaban de una ideología un poco radical, incluso hubo unos suicidios respecto al culto de esas sectas, ¿no?
Pero esto se debe a que dentro de sus suicidios se estableció una creencia, la creencia de la recompensa en el cielo, ¿no? Cosa que difiere mucho de la verdadera recompensa que se establece dentro de la iglesia. Porque nosotros los católicos establecemos la recompensa de vivir en el cielo, pero debemos vivir plenamente acá en la tierra mediante los mandamientos de Dios para poder vivir esa vida. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poco de las sectas. Acá en Oruro, donde vivo yo, hay diferentes sectas que están esparcidas por nuestra ciudad. Estamos hablando de la Iglesia Adventista, los Testigos de Jehová, incluso los mormones, y hay muchas, pero muchas iglesias de evangélicas que no recuerdo ahorita, pentecostales, Iglesia Séptimo Día, Nacimiento de Jesús, Pare de Sufrir y todos aquellos, ¿no? Es así que ellos establecen sus iglesias. Hay que decir que las características de estas sectas son, podríamos decirlo que son populistas o que son muy populares, son muy afectuosas, pero su manera de administrarlas deja mucho que desear. Y aquí vamos la razón, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica se establece comunidades cristianas donde todo lo que se reúne de los aportes va a las comunidades para mantener el culto y a la congregación, ¿no? Porque obviamente la iglesia requiere gastos, ¿no? En cambio, las sectas utilizan el concepto del diezmo. El diezmo es aquello de dar el 10% de lo que ganas a tu iglesia, ¿no? Y por esa razón ellos adquieren propiedades grandes, material, podríamos decirlo didáctico, que nosotros no podríamos obtener, ¿no? Y así. Ellos podríamos decirlo que son muy carismáticos en su manera de tratar a la gente. Lo son, sí. Pero el hecho de que sean carismáticos no quiere decir que te ofrezcan una verdad. Esa verdad es la que Jesús solo puede dar, ¿no? Y ni siquiera acá en la Iglesia Católica esa verdad es concluyente. Quiero decir, o sea, que no entrando directamente a la Iglesia Católica puedes encontrar esa verdad. No, esa verdad hay que cultivarla, hay que sentirla para que puedas saber que Jesucristo habita en tu corazón, ¿no? Y es así que podríamos hacer esa diferencia entre las sectas cristianas y la Iglesia Católica. Ahora, si hablamos de cosas malas dentro de las sectas, obviamente son sus ideologías un poco abstractas e incluso algunas son estúpidas, podría decirla yo, ¿no? Por ejemplo, algunas se basan en no tomar café, no ir a las fiestas, incluso no recibir transfusiones de sangre y así. Podría nombrar algunas cosas más, pero no estoy muy seguro de que sean así, ¿no? Solo he escuchado rumores, pero si son realmente así, entonces la cosa está crítica, digamos, ¿no? Porque como dije anteriormente, hay sectas que incluso pudieron persuadir a sus integrantes para cometer suicidios, ¿no? ¿Qué tanto carisma hubieran tenido sus pastores o presidentes de la congregación que hicieron eso, ¿no? No vamos a mencionarlos, pero bueno, ese es uno de los detalles negativos de las sectas, ¿no? Otro de las características negativas de las sectas es que si te sales ya no te dejan entrar, o sea, te hacen ver de mala manera, que decir que eres un desertor o algo así, ¿no? La comunidad que antes lo acogía de manera amable, de manera cariñosa, se comporta ya de manera muy, muy fría, distante, y consideran que se irán al infierno o distintas maneras, ¿no? Es un miramiento muy terrible, como un bullying perpetuo que hacen esos, ¿no? Antes eran tus amigos y ahora no lo son. Y por último podríamos mencionar que lo malo de las sectas son sus pastores o líderes, que se enriquecen, podría decir, con el diezmo de sus congregaciones, ¿no? ¿Y por qué digo que se enriquecen? Porque no veo que esas iglesias estén construidas mediante una congregación.
porque yo veo que los pastores viven muy bien, o sea, tienen autos, tienen casas, incluso sus esposas están de buena familia, todo, ¿no? Porque todo viene de esa congregación. Es un cierto tipo de riqueza comunitaria, lo voy a decir, pero que solo se congrega hacia el pastor o líder, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía, de rumores míos, obviamente. Si alguien que está escuchando esto podría, digamos, justificar o decirme que estoy equivocado, por favor, háganlo en los comentarios. Bien, pero tampoco la Iglesia Católica está ausente de errores, ¿no? Obviamente, porque si podemos hablar, digamos, dentro de los errores de la Iglesia, podríamos decir que la Iglesia es muy cerrada en su manera de pensar, ¿no? Es tanto el celo de lo que tienen que cuidar, o sea, estamos hablando de la palabra de Dios, de la interpretación del Evangelio, incluso de la manera de administrar la Eucaristía, que no acepta cambios, ¿no? La Iglesia tal vez peca un poco de eso, de ser demasiado tradicionalista. Y dentro de esa tradición no deja avanzar o cambiar o superar ciertas actitudes, ¿no? Otra de las cosas que podríamos decir que no están bien dentro de la Iglesia, digamos, es también un poco su dejadez hacia ciertos, ¿cómo podríamos decirlo? Su dejadez a ciertos conceptos nuevos que están en la actualidad, ya sea conceptos progresistas, conceptos de guerras, podríamos decirlo también, conceptos también de pobreza, de todo aquello. No, la Iglesia puede otorgar oraciones, pero al final de cuentas no puede ofrecer ciertas soluciones, digamos así. Pero tal vez eso también tenga una justificación, ya que dentro de la Iglesia, como dije, no se puede o no goza de ciertos recursos para movilizar a gente, ¿no? Solo cuenta con el apoyo y la fe de sus seguidores. Y sus seguidores, obviamente, hacen lo que pueden. Por lo cual, solo se brindan oraciones. Las oraciones son buenas, muy buenas, diría yo. Y solamente en las manos de Dios podríamos dejar estos conceptos. Pero no deja de ser siempre un pie chueco dentro de la Iglesia. Y por último, dentro de la Iglesia podríamos decir que sobrepone mucho las cosas, sobreentiende mucho las cosas. Más de esto lo tocaremos en algún punto de detalle, pero esas son las tres cosas que podría decir que están un poquito mal dentro de la Iglesia. Cosas que se pueden superar, obviamente, pero no dejan de ser cosas que podrían superarse. Bueno, dicho esto, continuamos en el tercer bloque para decir los conceptos, conclusiones y recomendaciones dentro de este podcast. Estamos de regreso. Finalmente, un comentario que podríamos decir al respecto a esto es que la persona que les está hablando, es decir, mi persona, también fue alguna vez parte de esas sectas. Yo alguna vez fui adventista también en el pasado. Básicamente hasta mis 10 años lo fui. ¿Pero por qué? Porque como mi madre también fue adventista, entonces fue la manera de que yo también me introdujera a su iglesia, ¿no? Y no lo niego, pasé buenos momentos dentro de la iglesia adventista, pero me topé con un problema. Ese problema fue que dentro de la iglesia donde yo estaba anunciaban mucho el fin de los tiempos, el fin del mundo, y cometieron el error de ponerle fecha. Esa fecha era el año 2000. ¿Y qué pasó en el año 2000? Pues el mundo no se acabó, no terminó, no hubo fin del mundo. ¿Y qué es lo que pasa con todos los comentarios, enseñanzas, prédicas de que nos dieron? O sea, de que ese mundo se iba a acabar, que estemos listos y todo. Obviamente era una mentira.
y dentro de la mentira ya no puede volverse a creer dentro de esa comunidad, ¿no? Por esa razón me alejé de esa iglesia, ¿no? Y entré a la iglesia católica a regañadientes, obviamente, pero me di cuenta y siento dentro de la iglesia católica que la verdad de Cristo está aquí, con pros y contras, obviamente. Hay muchas cosas que mejorar dentro de la iglesia, pero es algo que debes sentir dentro de la iglesia. Es posible que muchos que se hayan ido de la iglesia católica hayan sentido lo mismo, que estén defraudados y se hayan ido a otras sectas cristianas donde los acogieron muy bien y tal vez sintieron aquello, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos concluir de todo esto? A mi parecer, siento que la iglesia sigue siendo una, con distintas ramas. Imaginemos un árbol donde la rama principal es la iglesia católica y tiene ramas con hojas y flores. Ellas serían las sectas cristianas, ¿no? Obviamente esas sectas cristianas son muy débiles, llegan a romperse, las hojas se caen, porque obviamente no son una nueva raíz, no tienen raíces y se caen, pero nuevamente vuelven a florecer, ¿no? Entonces, hay algo que les podríamos decir a ellos, que hay algo que manejamos aquí dentro de la iglesia cristiana que se titula hermanos separados, ¿no? Son nuestros hermanos, creen en Cristo, pero no podemos obligarlos a que permanezcan dentro de la iglesia de la misma manera que ellos no podrían hacer que nosotros nos vayamos a la suya. Muchos declaran que son la iglesia verdadera, pero la verdadera iglesia es aquella que te motiva a la santidad, a estar con Dios, ¿no? Entonces, esa iglesia es la verdadera de Cristo, la que desde los apóstoles se dejó, ¿no? Y bueno, solamente la recomendación sería que si yo como católico voy hacia una secta cristiana, los voy a respetar, pero ellos también deberán respetar mis creencias que yo tengo, ¿no? De la misma manera, si alguien de esas iglesias viene aquí, no hay que criticar lo que creen, porque es lo que creen y lo que sintieron cuando fueron a sus iglesias, ¿no? Hay un sentir que Cristo vive en nosotros, y ese sentir solo se puede lograr estando en un determinado lugar, ¿no? La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo más que todo. Bueno, hasta aquí este podcast sobre esta iglesia, sobre este tema, la iglesia y las sectas cristianas. Quizás más adelante retomemos este tema porque hay mucho de qué hablar, pero ya hemos dado el primer pasito para hablar de este tema. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos, soy Jimmy Jamilión, hasta la próxima.